Dicen que los funerales revelan más de los vivos que de los muertos. Y el de mi abuelo, don Guillermo Pardo, no fue la excepción. Aún podía sentir el olor a incienso cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Mis padres, sí, esos mismos que me dieron la vida pero nunca una infancia, habían presentado una demanda en mi contra. Querían quedarse con toda la herencia que él me dejó. Y mientras todavía bajaban los últimos puñados de tierra sobre su ataúd, yo ya estaba preparándome para una guerra que jamás pedí. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurriría semanas después, cuando entré en aquella sala del tribunal. Mis padres pusieron los ojos en blanco en cuanto me vieron, como si yo fuera una molestia más en su lista de responsabilidades pendientes. Pero el juez se quedó helado. Como si reconociera algo en mí que ellos jamás vieron. Y antes de que pudiera procesarlo, sus palabras congelaron el aire. Un momento, los cargos son contra ustedes. Y ahí, justo ahí, empezó la historia que jamás pensé que contaría. Mi nombre es Alba Morales Pardo, y aunque llevo sus apellidos, mis padres nunca fueron mi hogar. Mi primera casa no fue la suya, sino la de mis abuelos, la cocina cálida de doña Elena, siempre oliendo a mantequilla y canela, y el despacho de don Guillermo, con estantes llenos de leyes que yo no entendía pero que él me leía como si fueran cuentos para dormir. Dicen que los niños recuerdan voces antes que caras. Yo recuerdo la suya, firme, pausada, llena de una ternura que no necesitaba explicarse. Mis padres, Diana y Sergio Morales, vivían a 2 provincias de distancia, pero para mí era como si vivieran en otro planeta. Eran maestros del silencio. De esos que envían postales en lugar de abrazos, de los que aparecen en Navidad solo cuando hay cámara cerca. Cuando tenía 3 meses, dijeron que me dejarían con mis abuelos unas semanas. Esas semanas se alargaron, hasta convertirse en mi vida entera. A veces me preguntan si echo de menos tener padres presentes. Pero, ¿cómo puedes echar de menos algo que nunca tuviste? La única presencia real en mi infancia fue la de mis abuelos. Elena, con su risa capaz de iluminar un día gris, sembró en mí la certeza de que el cariño no se pide, se da. Guillermo, un juez respetado, me enseñó que la justicia no es un castigo, es una forma de proteger la verdad, incluso cuando duele. Después comprendí por qué hacía tanto énfasis en esa lección. Mi mundo se sostuvo gracias a ellos, hasta que dejó de hacerlo. El día que Elena murió, una tarde helada de noviembre, sentí como se abría una grieta dentro de mí. A mis 18 años, por primera vez, vi a mi abuelo roto, sosteniendo entre sus manos los guantes de jardinería de ella como si ahí pudiera encontrar su aliento. Mis padres llegaron tarde, se fueron pronto y nunca más volvieron a llamar. Pero ese día, sin saberlo, firmaron su sentencia moral. Dejé de inventar excusas para justificar su ausencia. Los años pasaron. Me gradué en Derecho, me convertí en fiscal, y mi abuelo estuvo en cada tramo del camino. En cada logro, en cada caída, en cada decisión que me moldeó. Cuando murió a los 87, lo hizo en paz, dormido, sin ruido, pero dejó tras de sí un vacío que hizo eco en cada rincón de la casa. Y luego llegó la lectura del testamento. Esperaba que me dejara algún recuerdo simbólico, un libro, un reloj, tal vez una carta. Pero no. Guillermo Pardo había decidido dejarme todo. La casa en Burgos, sus ahorros, sus inversiones, y una carta sellada solo para mí. Esto te lo ganaste, no por sangre, sino por presencia. No lloré por la herencia. Lloré por esas palabras. Pero mis padres, ellos no lloraron. Ellos calcularon. 30 días después presentaron una demanda. Decían que yo había manipulado a mi propio abuelo. Yo, la niña que él crió. Yo, la que estaba allí cuando ellos se desentendieron. Y aunque mi rabia era fría, precisa, no había imaginado lo lejos que llegarían. Por eso, aquella mañana, cuando entré a la sala del tribunal y vi a Diana acomodarse el cabello como si posara para un retrato, y a Sergio evitando mi mirada, sentí que la historia que llevaba toda la vida callando estaba a punto de salir a la luz. Entonces el juez Bernal levantó la vista, me reconoció, y dijo aquello que partió la sala en dos: los cargos son contra ustedes. Mis padres se quedaron helados. Y aunque aún no lo sabían, ese era solo el principio de su caída, y de mi verdad. Cuando el juez Bernal corrigió su tono y pidió que procediéramos, la sala quedó suspendida en un silencio casi religioso. Podía oír mi propio pulso, firme, constante, como si el corazón supiera que no debía fallarme ahora. El abogado Palacio se levantó primero. Llevaba esa sonrisa pulida que solo tienen los abogados que creen poder reescribir la realidad. Su señoría, empezó,
Este caso es una tragedia familiar. Una hija devota injustamente apartada, una nieta manipuladora que aprovechó la vulnerabilidad de un anciano. Yo lo escuchaba sin mover un músculo. Su teatralidad era casi insultante. Sabía perfectamente que los argumentos de Palacios eran flores sin perfume, adornos vacíos. Pero mis padres asentían con lágrimas perfectamente calculadas, como si hubieran ensayado su papel frente a un espejo. Cuando llegó el turno de Tomás, mi abogado y amigo, su tono fue distinto, sobrio, firme, sin adornos. Las pruebas demostrarán que don Guillermo Pardo actuó con plena lucidez hasta el final, y que los demandantes recibieron más de 800.000 euros durante 2 décadas mientras lo visitaban menos de una vez al año. Un murmullo se extendió por la sala. Vi cómo la pose impecable de mi madre se resquebrajaba. Esa pequeña vibración en su mandíbula era la única verdad que siempre había querido ver en ella: miedo. El juez pidió a Diana que subiera al estrado. Y ahí estaba mi madre, retocándose el traje como si esa prenda pudiera sostener una mentira tan pesada. Mi padre era todo para mí, empezó con voz temblorosa. Me dolió que se alejara, casi solté una risa amarga. ¿Alejarse? Mi abuelo había esperado años a que ella llamara, a que apareciera aunque fuera por compromiso. Pero Tomás no necesitó decirlo. Solo tuvo que abrir la carpeta de registros. Según la agenda de su padre, usted lo visitó 4 veces durante el primer año de vida de su hija, ¿lo recuerda? Ella tragó saliva. Era joven, no llevaba la cuenta, pero él sí, respondió Tomás, levantando los documentos. Cada visita, cada transferencia. Más de 800.000 euros enviados a usted y su marido. Dígame, ¿por qué un hombre supuestamente manipulado enviaría dinero voluntariamente durante 20 años? La máscara de Diana cayó un poco. Sus ojos evitaron los míos. Yo no sentí pena. Sentí justicia. Por primera vez en mi vida, la verdad tenía voz. Llegó el turno de Sergio. Mi padre subió al estrado con la mirada clavada en el suelo. ¿Asistió usted a la graduación de su hija?, preguntó Tomás. No, estábamos de viaje. ¿Y a la de la universidad? Tampoco. Tomás proyectó una fotografía en la pantalla, yo, con toga y birrete, y mi abuelo aplaudiendo en primera fila, con ese orgullo silencioso que solo él sabía ofrecerme. Mi padre cerró los ojos, quizá para no ver lo que nunca quiso ver en vida, que otro hombre llenó el lugar que él abandonó. Finalmente, el juez pidió que yo subiera. Sentí el peso de la sala sobre mis hombros mientras levantaba la mano para jurar. Pero cuando me senté, la tensión desapareció. No tenía nada que esconder. Señorita Morales, dijo Tomás, ¿cómo describiría su relación con su abuelo? Miré fijamente a mis padres antes de responder. Él me crió. Me enseñó a decir la verdad aunque doliera. Me dio algo que jamás me dieron ellos: constancia. Palacios intervino. ¿No se benefició usted económicamente de esa relación? Lo miré sin pestañear. Me beneficié, sí. Pero no de su dinero. Me beneficié de su presencia, de su tiempo, de su amor. ¿Puede usted poner precio a eso? Un silencio denso cayó sobre la sala. Tomás me pidió sacar la carta que mi abuelo me dejó. El juez la leyó despacio, y vi cómo su rostro se suavizaba. Esta carta habla por sí sola, murmuró. Luego alzó la vista. El testamento refleja las intenciones claras del señor Pardo. La demanda se desestima. Los costos legales serán responsabilidad de los demandantes. El mazo golpeó la madera. Y con ese sonido, 32 años de silencio, abandono y herida se partieron por la mitad. Diana dio un jadeo ahogado. Sergio pareció encogerse en su asiento. Cuando la sala se fue vaciando, ella se acercó con pasos temblorosos. Alba, por favor, ¿podemos hablar? Su voz sonaba como si buscara agarrarse a algo que ya no existía. La miré sin rencor, pero sin concesiones. ¿Hablar de qué, Diana? Mi madre fue doña Elena. Sus labios temblaron. Intentó decir algo, pero ya no había nada que pudiera salvar. Ni nuestra relación. Ni su mentira. Ni su imagen. Salí de la sala sin mirar atrás. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro como una bendición. Por primera vez, el silencio no me dolía, me liberaba. No sabía entonces que ese juicio no sería el final, sino el comienzo de mi vida real. Aquel día, al bajar los escalones del tribunal, sentí que mis pasos tenían otro peso, otra música. No era la música del triunfo, ni siquiera la de la satisfacción. Era algo más profundo, más sereno,
La música de haber sobrevivido a una guerra que nunca quise pero que estaba destinada a librar. Las cámaras brillaban a los lados, los micrófonos apuntaban hacia mí como lanzas diminutas. Señorita Morales, ¿algún comentario? ¿Es cierto que manipuló al juez Pardo? ¿Qué piensa de sus padres ahora? No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería manchar con ruido la paz recién estrenada. Solo seguí caminando, con el eco de mis tacones marcando el final de una historia, y el comienzo de otra. Las semanas siguientes fueron casi irreales. Mis padres desaparecieron de mi vida como siempre lo habían hecho, pero esta vez no dolía. No llamaron, no escribieron, no pidieron perdón. Y por primera vez entendí que eso también estaba bien. No todos los finales deben cerrarse con un abrazo. Algunos se cierran con silencio, y con dignidad. Yo tenía la mía. Ellos habían perdido la suya en el estrado. Con el tiempo, recuperé la calma, el ritmo, la vida que había construido con tanto esfuerzo. Volví al trabajo como fiscal, esta vez sin el peso constante de sentir que tenía algo que demostrar. Ya no necesitaba aprobación. Ni validación. Ni permisos emocionales de nadie. Don Guillermo me había dejado más que una herencia. Me dejó la certeza de quién era. 3 años después, la vida me devolvió un escenario que jamás imaginé. Estaba de pie en el mismo estrado donde tantas veces lo vi a él. Llevaba puesta su toga, ajustada a mi talla pero todavía con su esencia, con ese olor tenue a madera antigua y tinta de pluma. Jueza Alba Morales Pardo, anunciaron. Con 39 años, me convertí en la jueza más joven en la historia de Castilla y León. No lo celebré con una fiesta ni con discursos. Lo celebré sola, en silencio, tocando con los dedos el mazo que había heredado de mi abuelo. Lo logramos, abuelo, susurré. Porque en cada paso que di, él había estado conmigo. Los años pasaron. Los casos se acumularon. La exigencia también. Pero nunca perdí la brújula que él me dejó. La justicia no es venganza. Es presencia. Y eso traté de hacer, estar presente para quienes nunca habían tenido a nadie de su lado. Quizá porque yo sabía demasiado bien lo que significaba crecer sin que te miren. A los 60 años me retiré. Y un día, casi sin planearlo, volví al cementerio de Monturín. El viento soplaba frío entre los cipreses, levantando pequeños remolinos de hojas secas. En mis manos llevaba un puñado de bulbos de tulipán, los favoritos de doña Elena. Me arrodillé frente a las 2 lápidas, Guillermo y Elena Pardo. 2 nombres que habían sido hogar cuando mis padres solo fueron techo. Planté los bulbos uno a uno, hundiendo los dedos en la tierra húmeda. Tenías razón, dije en voz baja. La familia no se define por la sangre, sino por quién se queda. El silencio respondió. Pero por un momento, solo un segundo, juraría que escuché la risa suave de doña Elena y el carraspeo firme pero cálido de don Guillermo. Y ese segundo valió toda una vida. Me quedé ahí largo rato, sintiendo como la brisa me acariciaba el rostro, ligera, casi como una despedida. O quizá como un abrazo. No lo sé. Lo único que tengo claro es que yo no habría sido nada sin ellos. Y que, a pesar de todo lo que ocurrió, mis padres me enseñaron una lección involuntaria. A veces, la ausencia educa más que la presencia equivocada. Al final, cuando me levanté y sacudí la tierra de mis manos, entendí por qué mi historia no era una tragedia, sino una liberación. No perdí a mis padres. Nunca los tuve. Lo que gané fue una verdad que me acompañaría hasta el último día. La familia se elige con actos, no con ADN. Me alejé del cementerio con una sonrisa tranquila, esa que nace cuando por fin estás en paz contigo misma. Y mientras caminaba hacia el coche, pensé en algo que don Guillermo solía repetir cuando yo era niña, demasiado pequeña para entenderlo: la justicia llega tarde, Alba, pero siempre llega. Él tenía razón. La mía llegó a los 32 años. Pero llegó. Y hoy, mientras cuento mi historia, solo espero que quien la escuche recuerde esto. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te convenza de que vales menos de lo que eres. A veces, el acto de amor más grande es poner distancia. Y a veces, la victoria más profunda no es ganar un juicio, sino recuperar tu voz. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, cuéntame en los comentarios. ¿Qué es para ti la verdadera familia? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta. Gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio.